Buenas tardes con todos. En este video vamos a revisar la ficha de actualización de datos que durante la primera visita se llenará. Vamos a aperturarla. Mientras esperamos que el archivo se pueda abrir, quería recordarles que esta ficha se llena solo en la primera visita. No se va a llenar ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta, ni en la sexta, ya que esta ficha es de actualización o bueno, para actualizar los datos de las organizaciones que vamos a visitar. ¿Sí? Muy bien, comenzamos entonces. Esta ficha, les comento, para los que no asistieron a la capacitación presencial con Munaico, esta ficha fue entregada al final de la capacitación. De igual manera, para los que no asistieron y que no la recibieron impresa, el formato virtual se les hizo llegar a través de un correo electrónico, de manera general para todos los voluntarios. Entonces, debemos de tomar las precauciones del caso para poder imprimirla antes de realizar nuestra primera visita, ¿sí? Entonces vamos a contabilizar cuántas hojas son. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 hojas, ¿sí? Ahora, chicos, pueden imprimir estas hojas por separado, ¿sí? Personalmente yo les recomendaría que de repente la puedan imprimir en dúplex, porque al final estas fichas se van a escanear, entonces para que puedan ahorrar papel o incluso hasta dinero, porque recuerden que estas impresiones las van a realizar ustedes. Entonces, tener en cuenta eso. Vamos a revisar cada página para que quede los puntos en su mayoría muy claros, ¿sí? Bien, en la parte superior o en la esquina superior derecha vemos este ítem que es de fecha, en donde se coloca número, colocamos el número de la visita 1, el número de la fecha y listo. Perdón, donde está la N no colocan el número de la visita, este número lo van a dejar vacío, ¿sí? Solo colocan la fecha. Bien. Colocamos el nombre de la organización, como vemos aquí, el nombre de la organización, y aquí hay otro ítem que dice personas entrevistadas y el cargo. Hacemos un paréntesis en este punto porque recuerden que cuando ustedes van a dictar el taller van a ponerse en contacto con el personal de cocina, pero no será el personal de cocina con quienes ustedes vayan a llenar esta ficha. La idea es que puedan solicitar durante su visita. Para esto se tiene que coordinar previamente con la organización, con la sede, con el albergue que vayan a visitar, que ese día se encuentre el representante legal o el director del albergue, alguien que pueda darles fe de manera formal la data que van a solicitar, los datos que van a solicitar. Entonces, si es una persona, si son dos, colocan el nombre de las personas y entre paréntesis el cargo, ¿no? Director, administrador, el cargo que ocupen, secretario, secretaria, ¿sí? Y en el ítem de entrevistador colocan su nombre y entre paréntesis colocan voluntario Nutriedúcate o voluntaria de Nutriedúcate, ¿de acuerdo? Pasamos al primer ítem que dice sección información general de la organización. Bien, en este ítem básicamente lo que se les pide es que en esta columna que estoy acercando se coloque una X que va a señalar que es la opción correcta, ¿sí? Entonces, en tipo de organización vamos a contar con 3, 4, 5, 6, 7 tipos o 7 opciones. Bueno, entonces aquí contamos con centros residenciales que en su mayoría son las que van a dar alojamiento, como hogares, albergues, que aparte de brindar el servicio de alimentario, tienen o brindan el servicio de alojamiento, ¿sí? Entonces, si tenemos
una sede con estas características, marcamos la X o colocamos la X en este recuadro. Segundo tipo de organización, que es servicio alimentario. Generalmente aquí se incluyen los comedores, ¿no? O algún servicio de alimentación. Servicio educativo, porque el banco también puede donar alimentos, por ejemplo, a escuelas, a centros de formación y capacitación. En estos casos, en los servicios educativos, las donaciones en realidad son esporádicas, ¿no? Generalmente se trata de refrigerios o de otro tipo de donaciones que no son alimentos, ¿no? Pueden ser materiales de aseo. Raras veces se van a encontrar con alguna sede de este tipo, ¿no? Servicio educativo. Luego tenemos la opción de servicio integral, ¿sí? En la que en estos centros se brinda alimentación, pero también se va a brindar apoyo escolar, formación técnica, etc. Ojo, servicio integral no es lo mismo que un centro residencial. En un servicio integral, recuerden que se brinda alimentación, pero también se les brinda apoyo educativo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? De repente ustedes se preguntarán entre servicio educativo y servicio integral. En el caso del servicio educativo, como escuela, centro de formación o capacitación, por lo general se brindan snacks, más no se les brinda o no se les entrega donaciones como para preparar alimentos. ¿Por qué? Porque en estos servicios educativos en su mayoría no se tiene cocina ni se tiene comedor. Entonces las donaciones que se dan son esporádicas y aparte que son en su mayoría de alimentos no perecibles. Pueden ser, no sé, botellas de agua, frugos, todo lo que se utilice para preparar un snack, que en realidad no es una comida principal, sino es una adicional. Bien, y un servicio integral sí tendría un ambiente de cocina, un ambiente de comedor y aparte brindan el servicio educativo de capacitación, ¿sí? ¿Existen estos tipos de organizaciones? Sí, pero no son frecuentes. En su mayoría vamos a ubicar a nuestras organizaciones dentro de las dos primeras opciones, centro residencial o servicio alimentario. Bien, continuamos. Servicio especializado. Centro de día en el que se atienden personas con discapacidad, adultos mayores, dependientes, adictos, enfermos mentales. Por ejemplo, ¿será lo mismo un hogar que un centro residencial que un servicio especializado? No. En el caso de los centros residenciales o albergues, se brinda alojamiento a personas que no requieren de algún trato especial. Es decir, por ejemplo, en un hogar vamos a encontrar niños, pero niños sin ningún tipo de adicción, sin ningún tipo de limitación física o mental. Entonces, en su mayoría son niños no simplemente, sino que cuyo mayor problema va a ser el que de repente no tienen familia. Pero más allá de eso no vamos a encontrar niños que requieran de alguna atención especial o de algún tratamiento, ¿sí? En otras palabras, una organización de tipo servicio especializado es aquella en la que se van a albergar personas que requieren apoyo en temas de salud, ya sea física o mental. ¿De acuerdo? Aquí podríamos, por ejemplo, clasificar a de repente hay un Arremar, ¿no? Que alberga a adictos, a drogadictos, a personas con problemas de drogadicción, ¿sí? Podríamos agregar aquí también, por ejemplo, algún albergue, ojo, porque como les decía, como les ponía en el ejemplo,
Remar es un albergue porque las personas viven en ese lugar, pero no lo podríamos clasificar como un centro residencial porque no solo se utilizan las instalaciones para dar alojamiento, sino que también se brinda tratamiento psicológico, médico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se están albergando personas con problemas de drogadicción. Entonces, ya no cumplen solo una función de alojamiento, sino también que van a brindar tratamiento integral a estas personas. ¿Sí? Bien, entonces pasamos al otro punto que es otros, ¿no? Grupos religiosos, grupos deportivos. ¿Apoya el banco a este tipo de organizaciones? Sí, sí apoya. Se ha visto que se apoya en algunos casos algunas iglesias porque tienen pequeños comedores en los que brindan, o bueno, brindan apoyo alimentario a personas que lo necesiten, ¿no? Y bueno, tenemos un último punto, que es el de varios o intermediarias. ¿Sí? Bien, varios o intermediarias, ¿qué es lo que nos menciona la descripción? Instituciones que tienen en su interior varios servicios, albergue, comedor, colegio, etcétera. Instituciones que tienen en su interior varios servicios. Bien, aquí, por ejemplo, donde colocamos varios, es cuando, en qué situaciones podemos seleccionar la opción de varios o intermediarias. Cuando, por ejemplo, como les mencionaba, no encajamos a la organización dentro de ninguna de las primeras opciones, colocamos en varios, ¿no? Pero ustedes se preguntarán qué dice, ¿por qué intermediarias? ¿Sí? En el caso de las organizaciones intermediarias, es importante resaltar que una organización intermediaria es aquella que está en medio de nuestros beneficiarios finales, que en este caso es la población, niños, niñas, mujeres, adultos, adultos mayores, personas con algún tipo de discapacidad y el banco. ¿Sí? Entonces, una organización intermediaria, por ejemplo, podría ser aquella que recibe la donación del banco, pero que la distribuye a organizaciones más pequeñas, que en muchos casos no figuran dentro del listado de organizaciones oficiales a las que beneficia el Banco de Alimentos. Supongamos que, por ejemplo, para hacer mención, recuerdo que cuando realicé la visita al Arzobispado de Lima, el Arzobispado de Lima tenía 60 organizaciones a su cargo que no figuraban dentro del listado de organizaciones beneficiarias del banco. ¿Por qué? Porque para el banco las donaciones se le entregaban al arzobispado y el arzobispado era quien se suponía, la organización que se suponía tenía un comedor y brindaba un servicio o tenía un servicio de alimentación. Pero no, cuando realizamos la visita nos dimos con la sorpresa que el arzobispado en realidad distribuye las donaciones que les da el banco a sus organizaciones, ¿no? Y que en muchos casos a veces esto es bastante limitante porque las organizaciones a las que ayuda, apoya el arzobispado, no son organizaciones que estén dentro de su jurisdicción. E incluso creo que apoyaban organizaciones que están en Caraballo y el arzobispado está en el centro de Lima, el centro histórico. Entonces, ¿por qué es importante resaltar eso? Porque de esta manera el banco va a poder tomar las medidas correctivas para la distribución de las donaciones. De repente ya no tomar solamente al arzobispado como una organización beneficiaria. Dependiendo de las necesidades, puede evaluar tener a una de estas 60 organizaciones que les mencionaba como una organización oficial ya dentro del Banco de Alimentos, no como una organización, en otras palabras, tercerizada, sino una organización final o oficial, perdón. Bien, entonces, claro este punto, pasamos en la siguiente hoja. En la siguiente hoja tenemos tipo de atención que la institución brinda a poblaciones en situación de pobreza o vulnerabilidad. Esta es la descripción del segundo punto. En este cuadro
De igual manera, se colocan los servicios que se brinden, ¿no? Si brinda educación, hacemos o colocamos la X ahí, en salud de igual manera, si es de personas con discapacidad, indigentes, si es un sistema de protección social solidaria, por ejemplo, en el caso de mujeres maltratadas, que no sería un servicio especializado porque estas mujeres no tienen no tendrían o no requieren de un tratamiento integral, ¿no? Básicamente es para poder escapar de sus agresores mientras reciben apoyo legal para para la tenencia de los niños, etcétera, ¿no? Con este tipo de realidades se van a topar durante las visitas, sí. Entonces vamos a tener que marcar en los casilleros que correspondan. Sigamos en la hoja para poder ver. Bien, la organización, en el tercer punto, si leemos, la organización es una pregunta, la organización forma parte de una organización más grande o articula con alguna red, organización, movimiento social, era de lo que les hablaba en la página anterior, ¿no? Entonces aquí se coloca si sí o no. Si fue sí, pasamos al cuarto punto, que te pregunta cuál es la organización y de qué manera las apoya, ¿no? Esto se tiene que consultar, como les decía, con el encargado de la sede que visiten. Por eso es importante que el llenado sea con personal representante de la sede que visiten, ¿sí? Entonces pasamos a la tercera hoja. A ver. Bien. Esta es la que creo que ha generado más confusión. Ya estamos en la sección número 2, a la cual se ha denominado información sobre el servicio de alimentación e impacto del Banco de Alimentos Perú. ¿De acuerdo? Bien, entonces en esta ficha, como quinto punto, se pide que se especifique la cantidad de personas que reciben alimentación para cada comida según su rango de edad. Esto está claro. Entre paréntesis se menciona que se deben incluir al personal de cocina u otro que recibe servicio alimentario. Ojo, se tiene que contabilizar también al personal que trabaja en cocina, porque en los servicios de alimentación se acostumbra que el personal de cocina también reciba ración de la preparación general, ¿sí? Es decir, que no solo se prepare comida o no solo se prepara comida para los usuarios finales, sino que también para el personal de cocina. Bien, en este casillero de días de la semana, ¿por qué se les coloca de lunes a domingo? Porque en algunas organizaciones la alimentación puede ser todos los días o en algunas organizaciones podría ser de lunes a sábado, como suele pasar en los albergues, ya que los domingos por lo general, si es un albergue que permite la salida de los beneficiarios salen a visitar a sus familiares cercanos, ¿no? Como por ejemplo pasa en una organización que se llama CIMA, que es de Cieneguilla. Entonces la alimentación ya no sería diaria, sino sería solo de lunes a sábado. Es más, los días sábados solo se prepara desayuno. En esa organización, por ejemplo, se preparan todas las comidas de lunes a viernes. Los días sábados solo se prepara el desayuno y los días domingo no se tiene preparación. Entonces, por eso es importante que este llenado, les repito, sea con personal que pueda dar la información correcta, que por lo general siempre va a ser o se la van a poder brindar de manera correcta cuando se pongan en contacto con el director o el administrador del albergue o la organización que ustedes visiten. Entonces, como ponemos de ejemplo, ¿no? En el caso de CIMA, en desayuno yo marcaría con una X lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, porque ese día yo tengo desayunos, ¿de acuerdo? Pero si me salto hasta el almuerzo, siguiendo el mismo ejemplo de CIMA, para el almuerzo solo marcaría lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, porque los sábados no se prepara almuerzo. He ahí la diferencia, ¿no? Y bueno, en cena sería también de lunes a viernes porque los sábados no se preparan cena y los domingos tampoco. Bien, sigamos en el primer casillero. Después que marqué los días en los que se prepara esta comida, voy a colocar el número de personas
que incluye los usuarios finales y el personal de cocina. Todo se suma y se coloca el número aquí que recibe desayuno. Luego tendría que marcar con una X el rango de edad de las personas que reciben alimentación, ¿sí? Por ejemplo, puede suceder que en un albergue yo tenga lactantes, preescolares y escolares. Sí, por supuesto. Entonces marcaría en el casillero de lactantes, en el casillero de preescolares y en el casillero de escolares. Puede pasar que en un albergue yo tenga niños y adultos. Sí, entonces marcaría las edades de los grupos etarios a los que se beneficia con esta comida, que sería el desayuno. De igual manera con la media mañana, el almuerzo, la media tarde y la cena, ¿sí? Bien, entonces vamos a la última columna, que es gasto por día. Ahora, en gasto por día ustedes se preguntarán, ¿pero qué van a gastar si todo es donado? No, señores, no todo lo que les brinda el Banco de Alimentos es suficiente. Hay, como les ponía de ejemplo, CIMA, que fue la organización a la que yo acompañé durante la primera etapa del proyecto, que fue la de rutas de supermercados. Me mencionaban que, por ejemplo, ellos hacían la ruta del supermercado, que era ir supermercado por supermercado y recoger alimentos en buen estado para luego llevarlos al albergue y tener apoyo alimentario, ¿no? Contar con apoyo alimentario. Pero, por ejemplo, en uno de los viajes que hicimos, recibimos pan de diferentes tipos, pero no recibimos verduras. Entonces, con pan yo no podría, o solo con pan yo no podría preparar un almuerzo, ¿no? De repente me puede servir para el desayuno, pero para el almuerzo no. Entonces, ese día o para el día siguiente, porque ellos hacían las rutas de supermercados interdiarios, supongamos que la hayamos hecho el lunes. El pan me puede durar hasta, no sé, hasta el miércoles, porque era bastante la cantidad de pan que tenía. O hasta el martes, porque el miércoles se realizaba la siguiente ruta de supermercado. Entonces, pero, ¿qué hago el lunes si yo no tengo verduras? Voy a tener que comprarlas, sí o sí, porque no voy a parar mi servicio de alimentación, porque tengo beneficiarios que atender. Entonces, ese día, por ejemplo, tendría que haber gastado algo, ¿no? Entonces, ahora, ojo, yo acá les coloco el costo por día promedio. Entonces, cuando planteemos la pregunta, tiene que ser así, incluyendo la palabra promedio, ¿no? Entonces, preguntar, señor Juan, por ejemplo, o señor director o directora, para el desayuno, independientemente de las donaciones que recibe por parte del Banco de Alimentos, ¿cuánto es el gasto promedio por día que se genera o que se cubre para poder preparar el desayuno en su albergue? Y lo colocan aquí, en esta columna. Igual con todas las comidas, de la misma manera. Bien, pasamos entonces a la siguiente página. Punto 6. Donaciones de alimentos que recibe de otras instituciones, es decir, donaciones que no las envía el Banco de Alimentos. Primero tenemos que identificar el tipo de organización de la cual reciben donaciones adicionales esta sede. Puede ser una organización pública como puede ser una organización privada. No sé, de repente, aparte de las donaciones que recibe el banco, que es lo que pasa, por ejemplo, con los comedores populares, recibe alimentos subsidiados del PRONA, ¿sí? Y yo colocaría que es un servicio público, porque es del Estado, el nombre de la organización o de organismo y los productos que reciben y cuántos kilos al año. Ahora, por ejemplo, si ustedes van a ir a un comedor, no le van a preguntar a la señora cuántos kilogramos al año usted recibe de tal alimento o de esos alimentos. Lo que tendríamos que preguntar es cuánto en kilogramos al mes recibe
y nosotros tomarnos el trabajo de multiplicar, ¿no? Porque muchas veces las señoras no van a saber al año, ¿no? Porque ellas hacen o realizan la contabilización mensual o hasta incluso a veces quincenal. Entonces, un tip sería ese, ¿no? Que podamos plantear bien la pregunta y luego multiplicar nosotros mismos. Supongamos que la organización le brinda menestras, cereales y no sé, agua, supongamos. Entonces, para cada producto yo tendría que tener o rellenar un casillero, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no puedo mezclar menestras con agua y decirle que en promedio me dé la cantidad en kilogramos que recibe de todo eso al año, ¿no? Tenemos que utilizar nuestro criterio y cada alimento colocarlo en un casillero diferente para que no se confunda, ¿sí? Bien. Punto número 7. Nos pregunta, ¿se ha percibido un ahorro de dinero a partir del apoyo del Banco Alimentos Perú? Si te dicen sí, porque antes no recibía pan y tenía que comprarlo, entonces como ahora recibo pan, ya no compro el pan y me estoy ahorrando tanto dinero al mes. ¿Sí? Ese es el objetivo de esta pregunta. ¿Quedó claro, verdad? Pasamos al punto número 8. ¿A qué destinaron la cantidad de dinero ahorrada? Por ejemplo, el director de CIMA me dice que al mes ahorra cerca de 300 soles porque no compra pan. Y la pregunta número 8 lo que busca es saber ese dinero que se está ahorrando, ¿en qué lo está utilizando? De repente ha reparado o ha mandado a pintar la organización, o quizás ha colocado, o de repente tenía un ambiente que era de madera y ahora es de concreto y ha utilizado el ahorro para eso, que en ese caso lo que les acabo de mencionar estaría incluido en la opción de vivienda. En el caso de infraestructura es básicamente de lo que les decía, ¿no? Algunos equipos, de repente haber pintado, al ver ambientado el cocina, ¿no? Por ejemplo, no tenía campana extractora y ahora sí tengo y utilicé el dinero para eso. Eso sería infraestructura. Vivienda básicamente es construir o tener en concreto, utilizando cemento, ladrillos, algún espacio, ¿sí? Pero si es infraestructura como algún equipo, se coloca o se marca la opción de infraestructura. Si es alguna modificación en concreto, se coloca o se marca la opción de vivienda. Si son servicios públicos, de repente con esa plata pagan la luz, el agua, o no tenían internet y ahora sí pueden tener internet, se marca en ese casillero. Si es educación, de la misma manera. Si es salud, de la misma manera. Si es higiene y farmacia, que no es lo mismo que salud, si vemos la diferencia, ¿verdad?, entre el contenido que incluye los paréntesis. Ojo, tener cuidado con eso. Combustible, porque algunas organizaciones para realizar el recojo de las donaciones tienen sus propias movilidades, ¿no? Sus propios carros. Entonces, ese dinero que se están ahorrando con la donación les sirve para comprar el combustible que les permite transportar sus donaciones, ¿sí? Vestimenta para los beneficiarios, de repente que puedan, no sé, para el Día del Niño, si en el albergue hay niños, se contrata algún show infantil, les ha permitido cubrir ese ítem de entretenimiento. O, como les mencionaba en partes anteriores de esta ficha, que ese dinero se haya utilizado para comprar otro tipo de alimentos que no dona el banco, ¿sí? En el punto número 9 nos preguntan ¿cuánto gasta su organización por cada recojo de alimentos? Valor en soles. Y aquí tenemos dos ítems, ¿verdad? ¿Por qué dos ítems? Uno de almacén y uno de supermercados. El de almacén básicamente es cuando la organización va directamente al almacén central del Banco de Alimentos. Y en la otra opción que dice supermercados es cuando el convenio que tiene la organización con el Banco de Alimentos es de ir a recoger las donaciones
que tengan los supermercados que les haya asignado el Banco de Alimentos. Por ejemplo, en el caso de CIMA, es una organización que está en Cieneguilla. Evidentemente, por Cieneguilla no vamos a encontrar con tanta frecuencia supermercados. Entonces, se le asignó la jurisdicción de Ate y La Molina. Entonces, CIMA recogía con su movilidad propia en supermercados de Vivanda y de Plaza Vea, pero que se encuentren a lo largo de la avenida La Molina o por Molicentro. Y eso sería lo que es ruta de supermercados, ¿no? Entonces, primero identificamos el tipo de recojo que tiene la organización, si es directa, que sería la opción de almacén, o si sería indirecta, que sería la opción de supermercados. Identifico el tipo de recojo y en este espacio, si es de supermercados, por ejemplo, coloco el valor en soles que invierta la organización para cada recojo, ya sea por tema de combustible, de repente no puede ir un integrante de la organización y contratan una persona, todo eso hay que tener en cuenta, ¿sí? Y pasamos a la página número 5. Bien, en esta página, que es la sección número 3, fuentes de recursos de la organización, el punto 10 nos pide que describamos las fuentes de recursos económicos propios o de terceros que tiene el albergue que visitamos. Cuando son recursos económicos propios, es decir, vendríamos a mencionar los recursos que puede generar el albergue. Supongamos que es un albergue de madres y las madres elaboran algún tipo de manualidad y la venden, o de repente preparan postres y los venden y tienen recursos económicos propios, ¿no? Ingresos que van generando. En el caso sea de terceros, como lo colocan aquí entre paréntesis, es cuando reciben donación de dinero de repente de alguna ONG nacional o internacional, o son parte del presupuesto de repente de algún organismo público o privado, ¿sí? Bien, entonces en este cuadro, en la primera columna, identificamos el tipo de ingreso. Como les decía, propios. Se refiere a la producción de bienes o servicios, es decir, que el albergue que uno visite produzca algo, sea lo que sea alimentos, sea vestimenta, sea productos de belleza, no sé, lo que fuese. Y la otra opción sería que la organización dicte capacitación o talleres y que por eso cobre y está generando ingresos propios, ¿no? Utilizando sus recursos, genera nuevos ingresos económicos. Entonces, supongamos que sea un tipo de ingreso productivo, es decir, que se genera a través de la producción de bienes o servicios. En descripción coloco lo que se realiza, ¿no? Por ejemplo, venta de queques o venta de blusas o venta de carteras o venta de mochilas o lo que fuere. Una vez que coloco en la descripción, vayamos al ejemplo de venta de queques. Sigamos. El recurso principal fue propio o donado. Para el queque, ¿yo qué necesito? Harina, ¿qué más? Mantequilla, leche. Entonces, si todos los recursos que yo utilizo para preparar este queque son recursos que yo compré, coloco como propio. Pero si son recursos que de repente el banco me donó, porque puede pasar que estos alimentos sean donados por el banco, marco como en la opción de donado, ¿no? Con una X. Y coloco el ingreso neto del producto que yo brindé. O bueno, del producto que están fabricando, que están ofreciendo. Ahora, en ingreso neto se refiere a, o bueno, otra cosa no se refiere a otra cosa que no sea la ganancia. Cuando hablamos de, ingreso neto, déjenme preguntarle porque yo lo entendí así, pero lo voy a reconfirmar con Sara. Pero por criterio serían las ganancias, ¿sí?
porque ¿de qué le sirve al banco de qué le serviría este punto? Entonces aquí vamos a colocar las ganancias, ¿de acuerdo? Si yo en venta de queques, no sé, semanalmente gano 100 soles, coloco que gano 100 soles semanalmente, ¿sí? Ojo que la ganancia es cuando ya han descontado el capital que han necesitado para poder producir ese bien o ese servicio. Bien, lo mismo en capacitación. Ahora, en el caso de tipo de ingreso externos, colocamos donación de ONG Semillas de Amor, por ejemplo. Y aquí, como sería donación, si se dan cuenta, ya las dos columnas de propio donado desaparecen, porque es externo, simplemente se coloca el monto de modo directo, ¿sí? Luego tenemos la opción de eventos de recaudación. Por ejemplo, se hizo una kermés. No vendría a ser ni un bien ni un servicio, porque al ser un servicio tendría que ser algo constante. En el caso de una kermés o una pollada o lo que fuese, coloco la pollada, entre paréntesis, el tipo de actividad, y aquí coloco en la última columna el ingreso neto, lo que yo gané a través de esa actividad, ya descontando todos los gastos que se puedan haber presentado. Pasamos a la siguiente página, que es la última para terminar este video, y ya nos encontramos en la sección número 4 de voluntariado. En la opción número 11 nos piden describir los voluntarios y las labores que realizan estos voluntarios dentro de la organización. Ojo, estamos hablando del albergue que visitamos. ¿Por qué? Porque en algunos casos los albergues, especialmente los religiosos, por ejemplo la Fundación Don Bosco, cuenta con voluntarios, ¿sí? Entonces lo único que está pidiendo el banco es que aquí completemos algunos datos muy generales. La actividad que realizan estos voluntarios. Supongamos que estos voluntarios brindan apoyo en temas de limpieza. Entonces colocaría en la columna de actividad colocaría limpieza general. Descripción de funciones. Limpiar ambientes determinados que lo requieran. Supongamos algo muy breve. El número de voluntarios que se dedica o que realizan esta función, esta actividad en específico, y las horas de voluntariado semanal que dichos voluntarios brindan. ¿Sí? Claro. Luego pasamos a la sección que ya vendría a ser la sección 5, pero se ha dado un error de digitación, donde ya llegamos a las conclusiones. ¿Sí? En la pregunta número 12, esta pregunta va dirigida hacia el director de la organización o la persona con la que están realizando el llenado de la ficha. La pregunta es súper clara. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción con los alimentos recibidos del Banco Alimentos Perú? Y marcamos en la opción que nos indique la persona. La opción número 13 es las sugerencias que debemos de tomarle a la persona que entrevistamos para mejorar el Banco de Alimentos Perú. Ojo, no son sugerencias nuestras como voluntarios, sino de la persona la que estamos entrevistando, que es representante de la sede o el albergue que estamos visitando, ¿sí? En el punto número 14, aquí sí ya colocamos nuestra percepción personal, las opciones que hayamos observaciones, que hayamos realizado y las dudas que nosotros como voluntarios de NutriEdúcate tenemos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 renglones para poder explicar o agregar lo que se desee, ¿sí? Y con esto se da fin al llenado de esta ficha, que es la ficha de actualización del Banco de Alimentos Perú. Esta ficha, recuerden que solo se llena una vez. Y no se olviden de enviarlo a los correos que corresponden, subir la ficha al Drive escaneada y de utilizar la aplicación que les mencioné en el primer video, que si no la recuerdan es esta aplicación, Cam Scanner, ¿sí?
La vemos aquí, Cam Scanner. Ese es el símbolo de la aplicación para que puedan escanear y manejar de modo más rápido o la ficha que vayan a rellenar. Esto sería todo por el video referente a la ficha de actualización del Banco de Alimentos Perú. Vamos a proceder a realizar la grabación del video en el que vamos a evaluar o aclarar algunos puntos sobre el llenado del informe, que ya sería el siguiente documento. Eso sería todo.